Palabra del Señor y pasar este tiempo con Él. Está siendo muy fructífera. Estamos leyendo el libro de Juan. Hoy vamos por el capítulo 12 y como siempre hacemos, pues damos primero un resumen y luego pues leemos, oramos y luego leemos la palabra de Dios. La meta principal es leer la palabra, que es nuestro fundamento, orar por las necesidades de cada uno de nosotros y de lo que el Señor va pues presentando y también pues aprender más esa profundidad a la que Dios nos lleva y adorarle como comenzamos hoy con una adoración, porque no hay algo más poderoso que rendirle nuestro corazón en adoración, valga la redundancia, a Él. Así que antes de orar, mientras entran los demás, en la semana pasada nosotros estuvimos hablando de la resurrección de Lázaro, un capítulo bien largo, este de Lázaro, pero bien hermoso y bien interesante de ver cómo Dios llegó en ese momento donde todo estaba nublado, en ese momento donde todo estaba oscuro, en ese momento donde la vida de Lázaro se había apagado para traer resurrección y donde aprendimos a través de la palabra de que Él es de que Él es la resurrección y la vida. Pero todos estos días hemos visto que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es el pastor de las ovejas. Eso hemos ido aprendiendo en este libro. Y hoy pues vamos a aprender acerca de cuando María unge los pies del maestro. Y otro subtema que hay dentro de este mismo capítulo es cuando Jesús entra en Jerusalén, pues con un pollino. No lo vamos a leer completo, vamos a leer del versículo 1 al 19 y mi esposo José pues lo está ahora mismo compartiendo para que ustedes también puedan leerlo en el chat de aquí del Zoom, pero lo ideal es que cada quien pues tenga ese tiempo de tener su Biblia, ir leyendo con nosotros o meditar en esta palabra, porque de verdad que Dios habla a través de sus sagradas escrituras. Así que pues vamos a entregarle ese tiempo en oración al Señor. Oh, amantísimo Padre, te damos las gracias, Dios, porque tú eres bueno. Te damos las gracias por tu fidelidad. Te damos las gracias porque tú nos has permitido hoy conectarnos, estar todos reunidos, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Háblale a nuestro corazón, trae luz a nuestras vidas, Señor. Quita toda venda, Señor. Trae revelación a cada corazón, Señor, que tu salvación toque la puerta de cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tu presencia irrumpa en cada hogar. Oh, ahora mismo, Señor, yo te oro por aquellos que se le ha olvidado el Zoom, que tú le traigas a memoria, que puedan entrar, que se puedan conectar, Señor, y que de verdad sea un tiempo, Dios, fructífero en ti, Señor, en tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Tú tienes el dominio y el control de todo, de la señal, de la luz, de todo, Señor, en nuestros hogares. Así que sé tú glorificándote en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí. Amén. Te vamos a la palabra, mi amor, como siempre. Le doy. Estamos recuerden, Juan 12 del 1 al versículo 19. Bueno, leemos la palabra que ella es bendita, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Lleva como título aquí en mi Biblia, María unge a Jesús con perfume. El verso 1 dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, una libra que era más o menos 327 gramos, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, y preguntó así, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios
y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. A mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero da muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho, se lo habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Amén. Fariseos, Dios mío. Arrecia, ministro. Desmenúzame eso, como dice un amado amigo de nosotros, Dios lo bendiga, Fred. Desmenúzame eso. Bueno, gloria a Dios. En el capítulo anterior vimos que Lázaro, un gran amigo de Jesús, había muerto. Y antes de él morir, pues sus hermanas, Marta y María, mandaron a buscar a Jesús diciéndole, Maestro, nuestro hermano ha enfermado gravemente. Ven, queremos que tú vengas porque sabemos que si tú vienes para acá, algo va a pasar. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús se quedó más días en el lugar donde él estaba, porque Jesús sabía que esta enfermedad de Lázaro no era para muerte, como dice la palabra de Dios. Usted dirá, pero él murió, sí, él murió, pero Jesús sabía que iba a resucitar de entre los muertos y Jesús lo hizo con la intención de mostrar que él no solamente tenía el poder para sanar a una persona, porque ya él había sanado a varias personas. Y hablamos la semana pasada que también había resucitado a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Él había hecho ese tipo de milagros, pero ya Lázaro tenía 4 días muerto. Ya es día, ya la condición de Lázaro era muy diferente que las demás resurrecciones. Entonces, ¿por qué cito esta parte? Porque cuando Jesús llega a esta casa, a este hogar donde están estas mujeres, que ellas salen desesperadas ante Jesús, la gente se dio cuenta del grado de amistad, de consanguinidad que ellos tenían. O sea, vemos que no es ni la primera ni la segunda vez que en la palabra se habla de Jesús, de Lázaro, de María y de Marta. Anteriormente Jesús también había visitado esta casa de esta familia. Inclusive en la primera vez que comenzamos a ver la historia de ellos es cuando María está tan enfocada en servir, María no Marta, está tan enfocada en servir que ella olvidó la mejor parte, que era la que estaba haciendo María, que estaba a los pies de Cristo. Entonces, esta familia es la que hoy continúa hablándose, pues en el capítulo 12 del libro de Juan, y vemos que comienza hablando de una mujer, de esta hermana llamada María, que tomó una libra de perfume. Y como José citó, eran 327 gramos. O sea, era un perfume grande. Pero no solamente que era un perfume grande, es que era un perfume muy costoso. Por eso vemos que más adelante Judas le hace a ella
la interrogante de que por qué ella no vendió este perfume y se los dio a los pobres. Entonces esta mujer agarra el perfume, quiebra ese perfume de nardo puro, que era un ungüento aromático muy costoso. En un comentario que tengo aquí de nuestra Biblia dice que era un ungüento importado desde las montañas de las Indias. Por lo tanto, por eso era costoso, porque imagínense, en ese tiempo no había avión, no había mucha movilidad, y si cruzar de una provincia a otra te llevaba varios días caminando, imagínate de un país a otro, pues tú movilizarlo. Entonces, este valor de este perfume equivalía al salario de un año Sí. de un empleado, de un año. Imagínense lo que me puedan pagar a mí en mi trabajo por un año. Eso esta mujer Tú ese votaste, día, entre exacto, comillas, supuestamente votaron, porque así lo veía Judas, así lo vieron derramando. algunos discípulos, pero ella lo invirtió en lo mejor que fue en Cristo, que fue en los pies de Él, porque tuvo el discernimiento, pues para vertir este perfume y ungir al maestro, el cual ya estaba a punto, días después, de ser crucificado en la cruz. Eso fue, yo sé que fue totalmente el Espíritu Santo que guió a esta mujer a hacer eso, porque Jesús necesitaba ser ungido para que lo que la palabra de Dios decía de él, pues se pudiera cumplir, porque no hay nada que pasara en la vida de Jesús que la palabra de Dios anteriormente pues no lo haya citado a través de los profetas. Entonces, cuando esta mujer hace este acto de quebrar el perfume, echárselo a los pies de Cristo, pues ¿qué pasa? Viene Judas y le comienza a cuestionar y le comienza a decir, pero ven acá, ¿por qué no lo diste a los pobres? Lo vio como un desperdicio, pero el autor, que es Juan, dice algo importante. Él no lo decía porque a él importaban los pobres. Él estaba escandalizado porque él era ladrón. Y si ese perfume se vendía y se lo daban a Judas, que era el que administraba todo, era el que administraba las finanzas de los discípulos, pues él podía tener ventaja para sustraer. Dice aquí la palabra de Dios, lo voy a citar textual, dice, dijo esto no porque se fuera nada de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella, lo mismo que acabo de explicar. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Déjala, porque para el día de mi sepultura ella ha guardado esto. O sea, Jesús sabía que iba a ser crucificado y ya también se lo había anunciado a los discípulos. Lo podemos ver en los evangelios, que él había hablado abiertamente varias veces de que él necesitaba perecer en la cruz. Pero ellos no estaban todavía ahí Jesús hablando, no estaban entendiendo lo que Jesús estaba queriendo dejar dicho. Entonces hoy leímos el versículo 8 que dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué quiere dejar dicho Jesús con esto? No es que nosotros vamos a descuidarnos de ayudar a los pobres, no, porque la misma palabra de Dios dice que deben de ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, al que Ok. esté en la cárcel, al que esté enfermo. Lo que quiere dejar dicho Jesús es que para ese momento en especial, esa acción se tenía que dar. Porque como dice la misma palabra de Dios, hay tiempo y ocasión para todo. Como así hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Así como hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Ese era el tiempo del maestro, pues ser ungido. Y tengo un comentario aquí que no es lo mismo que te laven los pies a que te unjan los pies. Porque cuando ellos llegaban a una casa, usualmente se le lavaban los pies porque venían de caminar kilómetros, los pies estaban llenos de polvo, pero esta mujer, eh, ella no solamente le pasó un trapito a Jesús, Ujú. ella vertió todo lo más costoso que ella tenía. Y ese es el primer subcapítulo del que hoy, pues, entiendo que es bueno detenerse aquí, porque eso es lo que Dios quiere. No solamente que le pasemos un pañito tibio a nuestra vida espiritual, es que aprendamos a vertir en Él todo lo que nosotros tenemos. Ujú.
Ella dio lo más valioso. Yo me imagino a esta muchacha buscando en su casa cómo yo voy a agradar al maestro, cómo yo voy a agradar a aquel que resucitó a mi hermano. Señores, el capítulo anterior, el hermano murió tenía 4 días y ella Elías, escatimó de que no, porque esto vale el salario de un año, déjame yo hacerle un allante a Jesús. No, no, no. Ella lo más importante lo quebró ante él. ¿Y qué quiere Jesús en esta noche a través de esta misma palabra? Que así como María, nosotros tomemos la mejor parte, que es estar a los pies de Él y entregar lo más importante que nosotros podamos tener, que es nuestro corazón, que es nuestra alma, que es nuestra vida. Porque en otra versión, en otro capítulo, perdón, creo que está en Marcos 14, me voy a dirigir hacia allá brevemente. Él le dice a los discípulos, oye, de esta mujer, esa acción que ella está haciendo hoy, se va a hablar por el resto de la historia. O sea, eso que ella está haciendo de ungirme los Mateo pies, 26:13. Mateo, ¿puedes Al leerlo? final él dice, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y voy a leerlo versículos antes. ¿Cómo se dio ese contexto? Porque recuérdense que estamos leyendo el Evangelio de Juan. Ahora bien, esta misma historia la podemos encontrar en el libro de Mateo y en el libro de Marcos. Y cuando nosotros hacemos pues un paralelismo con esos evangelios, podemos ver que hay evangelios que citan un contexto muchas veces más amplio que el otro, porque los evangelios, cada uno de ellos hablan de la historia de Cristo, hablan de la muerte, de la resurrección, pero cada uno va dirigido a un público distinto. Por ejemplo, hago un paréntesis aquí. El libro de Mateo va dirigido en especial para los judíos. Por eso vemos que inicia con una genealogía que parte desde Abraham. Pero el libro de Lucas va dirigido para los gentiles y por eso vemos que tiene una genealogía que va desde Adán. El libro de Marcos es mucho más lleno, se enfoca mucho en los milagros. El libro de Juan es muy espiritual y nos enseña quién es Jesús. Por eso todos estos días, cada vez que leemos algún pasaje de Juan, vemos que habla de quién es Jesús, que Él es la puerta, que Él es eh, el pastor de las ovejas, que Él es la resurrección, que Él es la vida, que Él es el pan de vida, que Él es el agua que quita la sed. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu uno son. Exacto, el Evangelio de Juan quiere que usted sepa eso. El Evangelio de Juan, por ejemplo, no habla del nacimiento de Cristo como habla el libro de Mateo y como habla el libro de Lucas. Y así sucesivamente. Entonces, en este Evangelio, en el libro, en el Evangelio de Marcos, voy a leerlo y voy a irme un poquito más para atrás con el tema de que María unge a Jesús con perfume. Y oigan algo, no solamente fue Judas. Dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué ha hecho usted desperdicio de perfume? Podría haberse vendido más de 300 denarios. Entonces, ahí Juan especifica que fue, en específico, valga la redundancia, Judas. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Entregarle lo mejor de ella a Jesús fue la mejor obra que ella pudo haber hecho. Y dice, siempre van a tener a los pobres con ustedes. Ahí podemos entender que el problema no es darle o no a un pobre. Y cuando ustedes quieran, ustedes van a poder hacer el bien, pero a mí no siempre me van a tener. ¿Por qué? Porque físicamente ellos tenían a Jesús, pero luego Jesús iba a morir, iba a resucitar, iba a estar con el Padre, nos iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces, por esto vuelvo de nuevo atrás, porque este ungimiento, que aunque valió bastante, era para una situación específica y no anula el hecho de que nosotros también tenemos que hacerle el bien a las personas que están, pues, en necesidad. Y así el Señor, pues, quiere que nosotros, pues, vivamos y
y le busquemos. Y también algo importante es que cuando María hizo esto, ellos estaban en la celebración de la Pascua. O sea, quizá nosotros no vayamos a tener el tiempo para explicar cómo se dio cada acontecimiento con Jesús, pero todo eso tiene una explicación teológica que parte de la misma palabra de Dios. El ungimiento de Jesús tenía una razón de ser que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Ese ungimiento de Jesús y esas palabras que luego él dice en los versículos que José leyó, en el versículo 15, también están escritos en el libro de Isaías y en el libro de Zacarías. Y usted sabe algo, es tan maravilloso porque Jesús viene a darle cumplimiento a toda la palabra de Dios. Viene a darle cumplimiento a que lo que se decía sobre el Mesías, todo eso Dios lo cumplió. Y yo quiero que usted sepa que así como en el Antiguo Testamento se hablaba de Jesús, de lo que había de venir. Asimismo, Dios sigue hablando en el día de hoy y su palabra tiene un cumplimiento y en algún momento la vamos a ver, tanto en nuestras vidas y tanto como el regreso del Mesías en el nombre de Jesús. Así que qué maravilloso es este versículo y este capítulo del día de hoy. Y esta parte de cómo nosotros muchas veces podemos ser mezquinos con entregarle lo mejor de nosotros a Él, pero cómo Él luego lo utiliza para su gloria, porque hoy hablamos de una Marta, de un Lázaro, de una María, por la entrega que ellos tuvieron con Cristo, en especial de María, que fue quien ungió pues los pies del maestro. Amén. Y esa más. ¿No lo parecía tú? Amén. Y fíjate que en ese verso de Judas hace alusión de que por qué no se entregó el dinero, ¿verdad? El versículo, por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. O sea, realmente no, él no está dando una mala sugerencia. Claro, sus Porque hermanos hablan. con un salario de un año, ¿cuántas personas se pudieran alimentar? O sea, imagínate si yo gano 10.000 pesos y al año son 120.000, ¿cuánta gente yo pudiera alimentar con 120.000 pesos? Bastante. O sea, que ciertamente yo no lo veo mal, la pregunta que le hace, porque está buena y válida, vamos a alimentar a los pobres, porque muchas personas pudieron haberse saciado un alimento, una necesidad. Mucha gente pudo haberse comprado medicina, gente que necesitaba medicina y que con esos 120.000 pesos se puede comprar amuletas, hacerse un estudio médico, sacarse sangre. Pero, ¿dónde que está el problema? En la intención de tu corazón. Amén. Porque eh, este hombre está haciendo como dice aquí, este hombre está haciendo una frase, él ha usado una frase piadosa, una frase que si nosotros lo pensamos, digo, óyeme, tienes razón, él tuvo razón, pero ahí nos damos cuenta que hay muchas personas, ahí tienen que tener cuidado con eso, que aún usando frases piadosas, están ocultando las verdaderas intenciones de su corazón. Pero la Biblia no se equivoca y dice que Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. O sea, que tengamos también mucho cuidado con estos comentarios que podemos hacer o estas intenciones que intentamos hacer que tienen verdaderamente algo de piadoso, tienen algo de virtuoso, pero la intención es totalmente dañina. La intención es totalmente dañina porque imagínate que sí, que Jesús le hubiese dicho, está bien, mira los 300 denarios ahí, guárdalo y vamos a hacer una actividad. Sabemos ya, conforme a la palabra, ¿verdad? Que este dinero él lo pensaba tomar. Quizá no cogía los 300 denarios, pero podía pellicar aunque sea 100 porque ya era una costumbre, según a la luz de la palabra, ya era una costumbre de que él, uno, manejaba las finanzas y dos, no era porque Jesús no lo sabía que él pellicaba las finanzas, sino yo a veces pienso que Dios obviamente no nos tienta. Nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, dice la Biblia. Pero de la única forma, diría yo, que también nosotros podemos ver el cambio genuino que ha hecho Jesús en nuestros corazones,
Él siendo probado en aquello que nosotros siempre éramos cedidos. Por ejemplo, yo pude ser una persona, María lo ha testificado, por eso lo digo, airosa. Y hoy en día vemos que cuando se presentan situaciones que quizás pudiera ella en otro tiempo reaccionar de una manera violenta, hoy ella decide decir, me someto al Espíritu Santo, tengo dominio propio, tengo el fruto del Espíritu que vive en mí. Entonces hay que tener cuidado con estas intenciones piadosas que muchas personas muestran. Porque muchas veces nosotros también que nos engañamos nosotros mismos. Amén. Bueno, pero es así. Y Mira, no, y no digamos, perdón que te interrumpa, que bueno, Jesús era Dios y él lo sabía todo. No, porque también si nosotros tenemos una correcta comunicación y relación con el Espíritu Santo, Él también nos puede revelar y enseñarnos de que ciertamente si esa persona o no está actuando en buena voluntad o no. Nosotros que hacemos eh, ayudas y obras de caridad, por así decirlo, tenemos mucho cuidado también de quién pudiera intentar hacer una ofrenda, quién pudiera intentar brindar su mano amiga. ¿Tú me entiendes? No, está bien, mi hermano, gracias. Y sugerencias que nos dan que son verdaderas, son, o sea, tienen su verdad. Nosotros pudiéramos llegar, por ejemplo, en esta cena que hacemos los diciembre, a cientos y cientos y cientos con otros tipos de recursos que pudiéramos buscar. Y la gente te dice, y no está mal, al final tú estás ayudando a que el necesitado. Y tienen razón. Pero a mí Dios no me ha dicho que haga eso por ese lado, que no lo reciba. Y yo me acato a lo que Dios me dice. Porque si al final de cuentas yo intento llegar a 1.000 personas de esa forma, aunque pudiese verse bien la obra que hice con esas 1.000 personas, Dios necesitaba era que eran 300. Ya las otras 700, fácilmente ya tu ego, ya es vanagloria para ti, ya tú te crece, te engrandece, o terminas cediendo a algo que al final de cuentas, sin darte cuenta, se metió sigilosamente y ya entonces ahora tú tienes una deuda con otra persona que te la va a sacar. amén, mira, aquí mismo, dentro del mismo contexto que estamos hablando, de la intención de Judas de que se ve muy piadosa y su idea y su consejo. Dice, Judas robaba a menudo del fondo para los gastos de los discípulos. Al café seguro. Seguramente Jesús sabía lo de Judas y obviamente porque Jesús era Dios, Omnisciente. pero no hizo ni dijo nada al respecto. De manera similar pasa con la vida de nosotros. Cuando nosotros escogemos el camino del pecado, Ajá. seguramente, digo, dice aquí, es posible que Dios no haga nada de inmediato para detenernos, pero, ojo aquí, esto no significa que apruebe nuestras acciones y que a su debido tiempo nosotros vamos a recibir lo que nosotros merecemos. Lo que O sembramos, sea, eso vamos. hay veces que nosotros agarramos y comenzamos a pecar deliberadamente en X o Y área y muchas veces el Señor de inmediato no nos va Lo justificamos. a, a dar nuestro No, merecido, a hacer justicia. Pero acuérdese que todo el que anda en pecado a su tiempo. tiene una soga que cuando el Señor dice, venga para acá, o cuando su mismo pecado dice, espérate, es alada. El perro Todo que el tiene que una anda, cadena larga. normal, De ahí al arranca. final eso es alada. Entonces, al final, no hay ninguna cosa oculta debajo de los cielos. Lo dice Lucas. Y el Señor es justo y toda la verdad sale a la luz, como por ejemplo, Judas se pudo haber vendido como el más piadoso, aún para muchos discípulos. Pero mira cómo Juan desenmascara y dice, no, esta persona robaba. Esta Sí. persona creía que se la estaba comiendo, creía que estaba siendo Y al piadoso. final lo demostró. Pero el mismo maestro muchas veces a él mismo le dijo, haz lo que tú tengas que hacer, esos son los planes tuyos. Se le reveló era en qué camino andaba y él decidió como quiera pues obstinarse. Entonces, como dice José, este hombre utilizó una frase piadosa, pero Jesús sabía lo que había en su corazón. Y muchas veces nosotros también podemos hacer obras que la mostramos como buenas, pero lo que hay detrás hay que revisar. Por eso hay que pedirle a Dios todos los días, Señor, examina mis intenciones. Examina si esto que yo quiero hacer realmente es para glorificarte a ti, honrarte a ti, o al final
es para yo llenarme la boca de que yo hice algo o mostrarle al mundo de lo que tú estás haciendo. Espérate, ¿qué intención hay en mi corazón? Solamente Dios examina las intenciones. Hay que saber que Satanás es el padre de la mentira y que una persona que anda en mentira, como lo andaba haciendo Judas, que estaba robando, pues de lo que ellos recolectaban, pues el enemigo tiene influencia y eso abre puertas y eso trae consecuencias muy graves, como también pasó con los fariseos. Dentro de lo mismo que nosotros leímos, dice el versículo 10 que los fariseos acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea, ya ellos no querían saber de Jesús y ya ellos habían acordado darle muerte a Jesús, pero ahora querían también matar a Lázaro porque era un testigo viviente del poder de Dios. Pero yo les voy a decir algo, a Jesús ellos lo consideraban un blasfemo. Pero ¿qué hizo Lázaro? ¿Cuál es el problema de Lázaro? Y eso nos llega cuando nosotros nos obstinamos con abrirle puerta al pecado. Ya ellos le habían abierto puertas a través de la envidia hacia Jesús, a través de los celos hacia Jesús, a través de las intenciones de matarlo. Y cuando usted abre una puerta al pecado, eso va a traer otras consecuencias. Y un pecado trae otro más grande y así Se sucesivamente. multiplica, es Se multiplica como quería pasar y estaba una pasando pirámide. con Uno trae estos a otro. hombres. Exactamente. Así que nosotros tenemos que también tener mucho cuidado con eso, porque a Jesús, a Dios, nosotros no tenemos nada que esconder, porque Él lo sabe No hay todo. forma tampoco. Y Él conoce también nuestras motivaciones. Amén. Así que amén. Yo creo que más allá de pasar al punto 2 que era cuando Jesús entró en un pollino, eso nosotros lo podemos ver en la semana que viene, porque este tema de hoy, de verdad que nos llama mucho a la reflexión en muchas áreas. De verdad, señores, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, no solamente nos vayamos a la parte de qué tan malo podría ser el otro, sino hasta qué punto también puedo yo ser como Judas, hasta qué punto puedo yo llegar aún sirviéndole a Dios, porque aquí hay mucha gente conectada que son cristianos y que quizás van a una iglesia. Pero, y cuando hablo de cristiano, no hablo de cristiano evangélico, hablo de cristiano católico, cristiano evangélico, cristiano bautista, Cristiano, sigue a cristiano Cristo, que siga a emula a Cristo. Cristo. Y nosotros muchas veces podemos, aún sirviendo en la iglesia, yendo domingo, miércoles, haciendo la obra de Dios, realmente estar haciendo con la motivación incorrecta. Podemos estar haciendo las cosas para que otros nos vean. Podamos estar haciendo las cosas para esconder verdaderamente quiénes nosotros somos. O podemos también estar guardando, como los fariseos, ese rencor, ese resentimiento hacia las buenas obras que Dios hacía dentro de nuestro corazón. Increíblemente, estas personas eran personas que debían de llevar el pueblo hacia Dios, pero con sus acciones lo que hacían era alejar el pueblo de Dios, más grandes. El pueblo podía cumplir ellos mismos Óyeme, lo hacían. Entonces, al final, en vez de ellos abrir los ojos y decir, wow, vamos a copiar este, me dicen si no me escucho bien porque veo que hay un problema con la conexión. Vamos a copiar este hombre, vamos a ver qué tan de Dios es lo que le está haciendo. Ellos cerraron pues su corazón. Y hoy Dios quiere que en vez de nosotros cerrar nuestro corazón, pues nosotros abramos nuestro corazón, tal como lo hizo María, y volvemos a María de nuevo, pues le podamos dar lo mejor que nosotros podamos tener, porque no hay nada, nada que usted no le dé a Dios, de su tiempo, de sus recursos, de su corazón, de su servicio, que Dios no le vaya a retribuir al ciento por uno. Así que, amén. Dale, ahí. ¿Me escuchan ahí?
Amén, tremendo, tremendo, realmente el contenido que la palabra de Dios hoy nos enseña. Y yo, en mi caso, no sé si tiene algo más que decir, pero quiero concluir con el verso 2 y el verso 10 brevemente. El verso 2 nos hace entender de que Lázaro estaba muerto, ahora vivía y estaba a la mesa con Jesús. Estaba a la mesa con Jesús, cenando junto con él, estaba compartiendo junto con él. Estaban teniendo tiempo de interacción, tiempo de riéndose, contando historias. Y cuéntame, ¿qué tuviste cuando te moriste? Digo yo. Pero esto me hace ver a mí que esto es una promesa que podemos descubrir en esto, en este versículo, en este simple versículo. El que estaba muerto ahora está cenando con Jesús. Y es lo que Cristo hace en la vida de cada uno de nosotros. Estuvimos un tiempo muerto por el pecado, un tiempo muerto porque no conocíamos de Él, un tiempo muerto porque andábamos de espalda a Él. Y una entrevista que vi recientemente de el segundo futbolista más grande de toda la historia, con más trofeos que después de Messi. Él llegó a estar preso 11 meses por una difamación, pero él dice, no, yo no estuve 14 meses, yo estuve 40 años preso, pero como a mi brother. Sí, porque a los 40 años fue que conocí a Cristo. E increíblemente yo fui a la cárcel a ser libre. Y ahora Él, así mismo como nosotros éramos esclavos del pecado. Antes andábamos en perdición, estábamos en muerte. La Biblia dice que cuando conocemos a Jesús y le reconocemos, pasamos de muerte a vida. Y ahora Cristo está aquí en esta mesa. Nosotros estamos ahora mismo en una mesa. Allí donde usted esté también, si le ha recibido de todo corazón, Cristo también está juntamente contigo. Y eso es lo que él hace, él lo llama de la muerte a la vida, para tener una relación con él, para que seamos, no solamente, lógico, el título de nuestros salvadores y nuestros señores más grandes, pero también hay un título que él desea tener con nosotros y es nuestro amigo. ¿Para qué un rey llamaría a su siervo, a su criado, a sentarse en la mesa juntamente con él? Cristo vino a cambiarlo todo. Él nos llama a la mesa porque Él desea ser nuestro amigo. Él no solamente, ojo, hago énfasis, Él debe de ser no solo tu Salvador, sino también tu Señor, quien dirija tu vida. Pero también Él desea ser tu amigo, quien tú converses con Él cuando tienes dudas, cuando tienes miedo, cuando tienes temor, pero también cuando las cosas te están yendo bien. Él anhela también que te puedas sentar en su mesa. Y ahorita hablamos de las intenciones. ¿Cuál es el fin de las intenciones del corazón de cada uno de los que nos llamamos, nos decimos ser hijos de Dios? El verso 10 y 11 lo revela. Así creo que Dios me lo ha mostrado a mí. Porque el verso 10, como María dice que los principales sacerdotes buscaban entonces a Lázaro para matarlo, porque era una evidencia de que Cristo había, perdón, era una evidencia de la deidad de Cristo, de su poder. Era una evidencia de el poder que Cristo tenía, no solo para sanar, sino también para traer de vida, de muerte a vida. Pero el 11 dice algo que para mí es lo más impactante. ¿Por qué querían matar a Lázaro? Dice que a causa de él, muchos de los judíos entonces estaban apartando de su manera antigua de vivir y que ahora entonces comenzaban a creer en Jesús. Y si tú reconoces que Cristo te ha traído de la muerte a la vida, también tú debes ser instrumento para que otros decidan de apartarse de su vida anterior y hoy creer en Jesús. Eso es la vida del cristiano. Nuestra nueva vida debe ser exclusivamente para glorificar a Jesús. Y una vez que tú lo glorifiques a Él también, llevar a otros a que también crean en Él. Amén. Tu vida debe de reflejar a Cristo. Nuestra vida debe glorificar a Cristo. Y debe de ser entonces un deseo de aquel que nos ve, de que también desee tener lo que nosotros tenemos.
La relación con Dios. Porque hay muchas personas, lamentablemente, que yo digo que no lo han recibido. Usted no puede recibir a Cristo y andar ahora quillado. Usted no puede recibir a Cristo y andar ahora triste. Y andar con un sufrimiento. Y ahora usted no celebra cumpleaños porque Cristo murió. Ajá, y no resucitó. Y no dice la Biblia que todo aquel que recibe a Cristo se hace una fiesta en el cielo. Lógico, ¿verdad? Con prudencia. Pero lo que Cristo ha dicho es que nuestra vida debe reflejar a Cristo. Y es en todas las aristas, es en todas las áreas de nuestras vidas. Que no nos gane el día a día, que no nos gane la vida, qué tan rápido va, qué tanta deuda acumulamos, qué tantas cosas siguen estando caras, cuánto aumento deseamos que recibir de nuestro trabajo, cuánto deseamos emprender, pero no sabemos en qué. Pues, o sea, que realmente no se nos olvide que dice Primera de Pedro que nosotros heredamos una vida, una vida vana, lo voy a decir bonito, lo dice una palabra, una vida vana de nuestros ancestros, o sea, de todo lo que anteriormente nosotros veníamos atrayendo. Ha sido vano, vano, ha sido cosas que serán efímeras y que han sido efímeras. Hay cosas que hemos recibido de nuestra familia que ya quizá hoy no la tenemos porque se han perdido, porque se esfuman, se van con el tiempo. Pero ahora Cristo nos ha dado una nueva vida y es para que vivamos eternamente juntamente con Él. Y eso no se nos puede olvidar. No se nos Amén. puede olvidar realmente. O sea que en el momento que usted se sienta más débil, en el momento que usted se sienta más triste, si no tiene la cámara, mírenme, con comillas. Supuestamente que usted no sabe si tu vida va bien o va mal, que tú no sabes por qué motivo reírte o gozar. Hermano, usted tiene vida, usted estaba en muerte, usted estaba condenado en el pecado y ahora Cristo te ha traído a vida. Entonces que como Lázaro, a causa de tu vida, otros decidan dejar su vida anterior y hoy seguir a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Así que, señores, qué bello lo que acaba José de compartir de este versículo. No lo había visto desde este contexto. Y, y qué interesante es que especifica muy bien los sacerdotes. Sacerdote significa puente entre Dios y los hombres. Aquellos que tenían que llevarte ante Dios. Pues en vez de llevar a la gente ante Dios, quería matar a Jesús. Pero la vida de Lázaro fue distinta. La vida de Lázaro vino a traer luz, vino a traer dirección, vino a traer gozo, vino a ser un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que Así seguirá que siendo. no importa lo que tú estés pasando hoy, si tú le rindes tu vida a Jesús, el Señor puede hacer también de ti, pues una muestra visible de su gloria y de su poder. Amén. Así que tremenda este día de hoy, pues la semana que viene continuamos con este mismo capítulo. Y antes de orar, antes de traer cualquier petición, pues si alguien quiere abrir su micrófono y quiere hablar algo que haya aprendido, quiere decirnos Katia quiere algo, hablar. mi padre está diciendo amén. Ajá, yo involucro a la gente. Pero puede abrir su micrófono tranquilamente, así que déjenme. Señores, esto no es un monólogo. No lo dejen a nosotros solos realmente. Wow. Tenemos que hacerlo en vivo para poder hablar bien. Abra su micrófono. Pueden abrirlo ahí, pueden hablar. Tienen el micrófono silenciado. No, yo lo silencié por si alguien quería abrir su micrófono, que puede Yo dije, abrirlo. Ani lo abrió, va a hablar. Sí, yo voy a decir algo, voy a decir algo. Mira, según lo que ustedes estaban diciendo y lo que dice la palabra, que uno no debe de ofender a la persona, según la persona ofenda a uno también. Esta tarde, justamente una persona me ofendió de una manera tal que yo dije, Señor, gracias, porque en tiempo atrás yo fácilmente hasta lo muerdo. Pero yo dije, Señor, y ustedes dando la explicación, le pasé un mensaje a esa persona y le dije que Dios te bendiga, gracias por tus ofensas, pero como no voy a actuar igual que tú, entonces me puso, ay, excúsame, amén. Entonces, uno no debe actuar igual como actúa la otra persona con uno, porque si no, ¿cómo va a ser la vida? ¿De qué manera? Hay personas que salen a la calle
con los problemas que tienen en su casa y ofenden a todo el mundo en el trabajo, en la escuela, donde sea. Hay personas que salen con sus problemas y hasta porque tú lo mires mal ya quieren matarte. Hasta porque tú te parquees en el parqueo que es de él, ya quieren agredirte, ya quieren ofenderte. Entonces, uno que tiene a Dios en su corazón, Dios nos libre, Señor. Lo único que uno dice, gracias, Señor, por todo y sigue caminando. Porque yo, cuando no conocía a Dios, a esta hora no se sabe dónde yo estuviera, en Najayo, porque yo le brinco rápido. ¿Entiendes? Entonces, yo le doy gracias a Dios y a María, que hoy yo dije, bueno, pero hoy deberíamos orar por María y su esposo y su bebé, porque nada más ellos oran por nosotros. Eh, Deberíamos todos orar por ti hoy, que ustedes nos den la palabra para que oremos por su familia. Y nada, eso fue todo. Ay, pero amén, gloria a Dios, Gani, tremendo. No, pues te va a tocar ahora a ti misma hoy para cerrar. Sí, ora por nosotros. Realmente, Señor, siempre oren por nosotros. Y así como nosotros A recibir. oramos por ustedes, siempre tomamos ese tiempo para orar por aquellos que se conectan o que no se conectan o que Dios trae a nuestro corazón y por las necesidades que se mandan. De verdad que es buena la oración siempre por nosotros, por nuestros pastores, porque a la gente se le olvida de que el que lleva la palabra de Dios tiene imperfecciones, Lázaro lo querían matar. Tiene tiene, persecuciones, tiene ¿verdad? persecuciones, tiene situaciones y que este camino no es fácil. Hay muchas tentaciones de por medio, pero también creemos en ese Dios que nos sostiene y la oración, señores, tiene un poder tan grande. A veces Dios te pone, cuando Dios le pone en su corazón orar por alguien, siempre hágalo porque usted no sabe en ese momento cómo Dios está interviniendo en esa situación, enviando sus ángeles para salvar esa vida, esa persona, para romper con los planes que el enemigo pues pueda tener. Así que nunca dejemos de orar. Y así que, Ani, esta noche oras tú en el nombre de Jesús. Queremos que oren por Amén. una cuñada que se llama Lucía, que Vamos a poner eso. la semana pasada, lo vamos a poner en el chat por si se le olvida el nombre, Lucía Ogando, y esta interna, y pues esperamos que prontamente sea dada de alta. Bueno, la semana pasada ella estuvo conectada con nosotros, estaba malita, pero la tuvieron que internar y ha tenido varias complicaciones, así que oramos por ella porque tiene, ¿eh? Nicolás también es otra persona también que tiene varios días en intensivo. Y por la madre de José que se llama Tata y él lo está escribiendo. Mira, Dios está renovando pónmelo sus todo fuerzas. ahí, que mi memoria no Ahí va lo para tanto. escribimos. Ya son tres gente, Lucía, Nicolás y Tata, y lo que Dios ponga en tu corazón, Andy, que yo sé que Dios, pues, Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, por reunirnos aquí en familia. Señor, guíanos, danos la fuerza para seguir adelante, protege nuestra familia. Señor, aquí te presento a María y a su familia, a su esposo, a su niña que viene de camino. Guía sus pasos, guía su vida, Señor, bendícelo, súplelo con sus alimentos. Que la vida sea maravillosa para ellos, Señor. Tú tienes el control de su vida, Padre Celestial. Espero que María tenga un bonito parto, así como María, la mamá de Jesús, también lo tuvo, Señor, y que su niña nazca con mucha salud y les regale salud a ellos también, Señor, para que vean su hija crecer y a todos nosotros para disfrutar de su llegada. Gracias, Señor. Señor, te pedimos por la salud de Lucía, Nicolás y Tata, que tú seas su médico de cabecera, su médico protector, que le supla todas sus necesidades, sus medicamentos si no los tiene, Señor. Oremos por esa familia, Señor. Páralo de esa cama, que yo sé que tú puedes, Señor. Te presento también mis amigas, Padre Celestial, que están pasando por problemas cancerígenos. Señor, que tú hagas su obra, Padre amado.
Cuídanos a cada uno de nosotros también, Señor, de cualquier tipo de enfermedad, que yo sé que tú no nos vas a mandar carga que nosotros no podemos llevar, Señor. Gracias por mis hijos, gracias por los hijos de cada compañero que están ahí, por sus padres, por sus familiares, por los que no están ahora mismo en el grupo, por los pastores. Dios los bendiga a todos y que tengan una excelente noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy hermosa oración, Annie. Amén. Y que Muchas Sí. gracias. muchas gracias, muchas El gracias. Señor le retribuya al 100 por 1 cada una de Amén. sus deseos para nosotros y a todos los Amén. que escuchan y ven este video también. Que Amén. Dios no nunca lo deja solo. Dios siempre Amén. nos respalda, aun cuando esta mujer, por ejemplo, fue criticada, eh, rajada por los demás. Dios siempre nos devuelve nuestra identidad. Él Amén. siempre nos hace recordar que somos hijos. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Amén. Que dice la Biblia que si uno habla de Cristo y lo rechazan, que estemos tranquilos que realmente lo han rechazado a Él. Y Él se Y no se encargará al fin. desesperen, que todo es al tiempo de Dios, no se desesperen, que Dios le Amén. tiene muchas cosas buenas a todo, pero a su tiempo. Amén. Así es. Amén. Amén. Gloria a Muchísimas Dios, gracias. así es. Señores, tengan muy buenas noches. Un abrazo a todos, que puedan descansar. Te pido todo. Nos vemos el jueves que viene. Y como dice mi esposo siempre, cada jueves, que recordemos que la tumba está vacía, o sea, que Cristo ha resucitado y en Él está nuestra confianza. Así que un abrazo, tengan buenas noches. Que descansen. Bye, buenas noches. Amén y gracias. Muy interesante el tema. Me motivó mucho para estudiar más sobre Lázaro, que yo no lo había visto desde ese punto, de que lo querían matar. No había leído esa parte. Muy interesante. Y muchas gracias. Cuídense, Amén. Bendiciones Mariluz. para todos. Un abrazo, Mariluz, qué gusto tenerte. Abrazo. Sí, Bye. bendiciones. Buenas Bye, noches. Que bendiciones. descansen. Igual, bye. Bye.